Hay un evangelio falso. Hay maestros falsos, le dijo Pablo a los Gálatas. Por eso hoy te quiero hablar acerca de 7 bendiciones que tenemos por pertenecer a la Iglesia de Cristo. Número 1. Los maestros falsos enseñaban que no habían 2 pactos, sino uno. Pero Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Gálatas 3:19 dice que la ley fue dada a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente de Abraham, es decir, el Señor Jesucristo. Gálatas 4 del 21 al 28 dice que hay 2 pactos y que nosotros somos hijos de la promesa. Hebreos 8 versículos 6 y 7 dice que Jesús es el mediador de un mejor pacto. Y dice también que si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Hebreos 9:15 dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, para que a través de la muerte de Jesús, aquellos que hemos sido llamados a la herencia eterna, podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Por eso te digo, gózate, porque te tocó vivir en el mejor tiempo. Tenemos acceso a la entrada de nuestro Padre Celestial a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Número 2. Los maestros falsos enseñaban que la Torá, es decir, la ley de Moisés, era el instructivo de vida y que Jesús había venido a la tierra no a darle fin, sino a enseñarnos cómo aplicarla correctamente. Si Jesús hubiera venido a la tierra para enseñarnos a aplicar correctamente la ley, en la historia de Juan 8, en lugar de extenderle misericordia a la mujer adúltera, les hubiera dicho a todos: vamos a aplicar la ley, apedrémosla entre todos. En Lucas 13:12 y en Marcos 3:5 no vemos a Jesús guardando el día de reposo y aplicando la ley. Lo miramos trabajando. Hebreos 7:12 enseña que al entrar Jesús como sumo sacerdote por causa de nosotros, la ley se cambió. Y Hebreos 7:18 dice que el sistema de la ley quedó abrogado por su debilidad e ineficacia. Número 3. Los maestros falsos enseñaban que sí éramos salvos por gracia, por creer en Jesús, pero para guardar la Torá, es decir, las leyes dadas a Moisés. Gálatas 3:25 compara a la ley con un ayo, es decir, un guardián. Pero dice, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Hechos 15 relata el concilio de los apóstoles en Jerusalén. Y la razón por la que se juntaron es porque muchos judíos habían creído en Jesús, pero estaban ordenándole a todos los gentiles que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Después de considerar el asunto y de orar al Señor, los apóstoles enviaron a Pablo, a Silas, a Bernabé y a Judas con una carta para la iglesia de los gentiles, en la que decían: no se preocupen, hermanos, solamente cuídense de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Gálatas 2:3 relata que Tito, a pesar de ser ministro, no fue obligado por los apóstoles de Jesús a circuncidarse. Y la circuncisión es una marca muy fuerte de la ley. Gálatas 2 dice que Pablo expuso el mensaje que él predicaba delante de los apóstoles. Y ellos aprobaron su mensaje y no le añadieron nada, porque el mensaje que él predicaba le fue revelado directamente por Jesucristo. Y él no predicaba que éramos salvos por gracia para guardar la ley, sino que somos salvos por pura gracia. Gálatas 3:10 dice que el querer guardar la ley acarrea maldición. Gálatas 5 dice que si intentas guardar la ley, te separas de Cristo. Gálatas 5:8 dice que esa enseñanza no viene de Dios. Número 4. Los falsos maestros enseñaban que Israel es el único pueblo de Dios. Escúchame bien, Israel sí es el pueblo de Dios, pero Apocalipsis 5:9 dice que el reino de Dios se conforma de muchos pueblos. Efesios 2:19 dice que tú y yo ya somos parte de la familia de Dios, aunque no seamos israelitas. Apocalipsis 7:9 dice que Juan miró en el cielo delante del trono a muchas tribus, muchas naciones, muchos pueblos, la familia de Dios. Gálatas 3:28 dice que en Cristo Jesús ya no hay ni judío ni griego, ni judío ni mexicano, ni judío, ni salvadoreño, ni argentino, sino ciudadanos del reino de los cielos. Número 5. Los falsos maestros enseñaban que había una Torá para el israelita y para el extranjero. Además enseñaban que el Shabbat, es decir, el día de reposo, y los Moadim, es decir, las festividades del pueblo judío, eran perpetuas. Es decir, que había que celebrarlas para siempre y que las leyes dietéticas todavía estaban vigentes. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios? Hebreos 8:13 dice que como ya tenemos un nuevo pacto, al decir nuevo, el antiguo
ya quedó viejo. Hebreos 8 dice que nosotros estamos bajo un nuevo pacto. El versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y en Hebreos 10:9, hablando respecto al sistema de la ley, Jesús dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y Hebreos 9:10 dice que esa ley consistía de bebidas, comidas, rituales de purificación impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Primera de los Corintios 10:25 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Enseñanza número 6, restaurar los nombres de Dios y los conceptos. Era algo así como decirle a los griegos, ustedes no pueden decir Teo, porque Teo es Dios, tienen que decir Yahweh Elohim. Como muchos de ustedes saben, yo soy mexicano, mi esposa nació aquí en Estados Unidos, por lo tanto nuestros hijos son bilingües. Y esto me hace recordar en ocasiones que mis hijos me han dicho, Daddy, I don't want frijolitos, I want beans. O Daddy, I don't want pollo, I want chicken. Es lo mismo. Mediten esto. ¿Qué idioma hablaban los escribas y fariseos? Y aún así crucificaron a Jesús. El problema del ser humano no es el idioma en el que habla, es el corazón pecador que tiene. Sí se oye muy impresionante, pero no arregla los problemas del corazón humano. Primera los Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque lo más importante no es el idioma en el que hablas, sino amar a tu prójimo, serle de bendición y nunca de tropiezo. Salmos 22:27 dice que se volverían al Señor todos los confines de la tierra. Algunas personas me han preguntado, hermano, ¿qué idioma cree que se va a hablar en el cielo? Eso no importa. Lo que importa es que entres al cielo y que estés con Jesús por la eternidad. Apocalipsis 7:9 dice que ahí en el cielo hay de toda tribu y de toda lengua. Enseñanza número 7, rechazo a todo lo babilónico y lo romano. Un versículo muy poco comprendido es, están en el mundo, pero no son del mundo. Y sí es cierto, no somos del mundo, pero aquí estamos. No vamos a cometer todas las locuras y todos los pecados que se cometían en Babilonia y en Roma. Pero tenemos que ser realistas. Es imposible sacudirse toda la cultura babilónica y romana, porque muchas cosas que usas todos los días están influenciadas por Babilonia o por Roma. El dinero, la ropa, los días de la semana, los nombres de los meses, el sistema escolar, la tecnología. Tendrías que irte a Marte o a Júpiter para no tener nada que ver con lo pagano. Aunque al decir Júpiter ya estarías participando del paganismo. Concluyendo, Hebreos 8:13 dice que Dios mismo ya ha dado por viejo y obsoleto al sistema de la ley. Yo sé que es muy atractivo y llamativo por la simbología, la cultura, pero esa no es la meta de Dios. Gálatas 2:19 nos abre los ojos y nos hace entender que no puedes vivir intentando cumplir la ley y agradar a Dios. Gálatas 3:1 nos hace entender que si quieres seguir las raíces hebreas, ya no estás obedeciendo a Dios. Si tú dices, no, es que sí soy salvo por gracia, pero tengo que obedecerla, te estás acarreando maldición, rompes relaciones con Cristo y Cristo de nada te aprovecha. No lo menosprecies, solamente podemos ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 2:1, 4:17 y 5:10 dice que los que enseñan raíces hebreas son falsos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Crece en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Adora al Señor, adóralo. Adóralo y agradécele mucho por la vida abundante que a nosotros Él nos ha otorgado. Jesús dijo que de todos los profetas, el mayor de ellos había sido Juan el Bautista. Pero en el reino de Dios, aún el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Los judíos hablaban hebreo. Celebraban sus fiestas, guardaban el sábado, intentaban cumplir los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Y aún así no pudieron acercarse a Dios. Porque la ley debe llevarte a frustrarte y a rendirte, a reconocer que eres pecador y que no puedes solo y que necesitas la misericordia y la gracia de Dios. Sí, necesitas a Jesús. Lo necesitas porque el fin de la ley, el propósito de la ley, es Cristo. Nunca dejes de leer la Biblia. Pero para mayor comprensión y bendición en este tema, te recomiendo que leas toda la Biblia completa unas 3 veces y luego que releas el Nuevo Testamento otras 3 veces, porque nosotros somos gentiles de nacimiento, porque este es el tiempo en el que nos tocó vivir y porque el plan original y eterno de Dios se desenvolvió en este tiempo.
este pacto superior. Fue un misterio que Dios tuvo oculto por muchos siglos. Este misterio del Señor, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él nos lo reveló a nosotros, su iglesia.